Hola, bienvenidos al curso de endodoncia. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes. Al finalizar esta unidad, el alumno comprenderá la génesis de las infecciones endodóncicas y su secuela periapical. Aprenderá los mecanismos de acción de la medicación intraconducto. Aplicará la técnica de preparación biomecánica indicada para los casos de necrosis pulpar. Antes de hablar sobre las infecciones endodóncicas, comentaremos algunos aspectos históricos. Época de la infección focal y localización electiva. 1910 a 1928. Con las siguientes críticas. Se iniciaba la segunda época en la historia de la endodoncia. 1909 Grosvenor y Frank Billings desarrollaron la Theory of Focal Infection. Teoría de la infección focal. Frank Billings en 1921 afirmaba que el diente despulpado era un foco de infección y responsable de afecciones sistémicas, puesto que aisló estreptococos y estafilococos del conducto radicular, acentuando así la idea de que la incidencia de la sepsis bucal de Hunter era un mal universal. Su libro Focal Infection se convirtió en un clásico. De este modo, hasta esa época, los malos resultados de los tratamientos endodónticos no habían sido criticados, y en 1910 un médico inglés, William Hunter, critica violentamente la mala odontología que se practicaba, diciendo que ella era responsable de los focos de infección o sepsis bucal, como la llamaba este autor. William Hunter atacó a la odontología norteamericana y describió la corona de oro como a mausoleum of gold over a mass of sepsis, un panteón de oro sobre una masa séptica. Esto ayudó a popularizar la Theory of Focal Infection, que fue dirigida hacia el diente despulpado por unos 25 años. En la actualidad, la evidencia científica ha demostrado que un tratamiento de conductos bien realizado tiene un alto porcentaje de éxito, entre un 90 a 97% según John Ingle. Esto significa que la adecuada limpieza y desinfección del conducto elimina el foco de infección. Entonces no debe considerarse a este diente como fuente de bacteremias. Comentados estos datos históricos, es importante considerar algunos conceptos de la infección endodóntica, como la colonización, que es el establecimiento de microorganismos en un hospedero si las condiciones físicas y químicas están disponibles para su crecimiento. En una infección endodóntica, las etapas para el desarrollo de esta son la invasión microbiana, la multiplicación y la actividad patogénica. Esta radiografía nos muestra un órgano dental primer molar inferior izquierdo con presencia de material radiopaco en una de sus raíces, mientras que la otra no fue trabajada durante el procedimiento de endodoncia. La corona presenta una restauración metálica. Al realizar la prueba térmica con frío, la respuesta fue negativa. A las pruebas mecánicas de palpación y percusión, de igual manera, la respuesta es negativa, no hay dolor. En este caso clínico observamos también destrucción ósea perirradicular a la raíz mesial y reabsorción radicular producto de la necrosis pulpar en esta raíz. Existe una invasión microbiana a la cavidad pulpar, en donde están las condiciones propicias para la multiplicación de microorganismos y por lo tanto actividad patogénica. El diagnóstico pulpar en este caso clínico fue tratamiento realizado previamente y el diagnóstico perirradicular periodontitis apical asintomática. El tratamiento realizado, denominado retratamiento, tiene como objetivo eliminar la infección del conducto radicular mediante el uso de instrumentos, soluciones químicas irrigantes y medicación intraconducto con hidróxido de calcio. Se espera que un resultado exitoso se traduzca en la reparación de la lesión perirradicular y la ausencia de síntomas. Es evidente en este caso clínico que los microorganismos muestran patogenicidad, que es la capacidad de los microorganismos para producir enfermedad, valiéndose de factores de virulencia, que podríamos decir de estos que son el armamento de los microorganismos para evadir la respuesta del hospedero. Entonces esta virulencia está relacionada con el grado de patogenicidad. Es por eso que hay casos asintomáticos, mientras que en otros casos hay sintomatología intensa, como el absceso apical agudo. Los microorganismos están equipados con una serie de factores de virulencia para protegerse y sobrevivir en los microecosistemas. Ejemplo de estos factores son los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, llamados también endotoxinas. Estas están localizadas en la superficie de estas bacterias. El contenido de estas endotoxinas es elevada en caso de conductos con necrosis en dientes asintomáticos con lesión periapical y exudado que en dientes asintomáticos. Además, estas endotoxinas activan el sistema de complemento del sistema inmune,
Esas proteínas cuyo objetivo es la destrucción de los microorganismos mediante el complejo de ataque de membrana. Las bacterias gram negativas, como ejemplo la Prevotella intermedia, producen vesículas extracelulares como factores de virulencia. Se forman de la membrana externa y tiene una estructura trilaminar similar a la propia de la membrana externa de las bacterias progenitoras. Estas vesículas contienen enzimas u otras sustancias químicas tóxicas. Se considera que participan en la hemoaglutinación, hemólisis, adhesión bacteriana y actividades proteolíticas, es decir, la destrucción de tejidos. Dado que dichas vesículas tienen los mismos determinantes antigénicos que sus progenitoras, protegen a las bacterias al combinarse con anticuerpos. De esta manera la bacteria evade ser neutralizada por estas inmunoglobulinas. También las bacterias anaerobias producen ácidos grasos de cadena corta, como el ácido proteónico, butírico e isobutírico. Como factores de virulencia, estos ácidos afectan la quimiotaxis de neutrófilos, desgranulación y fagocitosis. Se ha demostrado que el ácido butírico ejerce la mayor inhibición de blastogénesis de células T y que estimula la producción de interleucina 1 responsable de la reabsorción ósea. Las poliaminas también son factores de virulencia, y son sustancias químicas biológicamente activas que se encuentran en conductos infectados. Putrescina, cadaverina, espermidina y espermina son poliaminas. La putrescina se encuentra en concentraciones altas en conducto infectados en dientes con dolor a la percusión y dolor espontáneo. Cuando hay fístula o tracto sinuoso se detecta una cantidad mayor de cadaverina en el espacio pulpar. Asociación de microorganismos con la enfermedad pulpar. Antoni van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio simple, fue el primero en observar la flora oral. Su descripción de los animalillos observados con su microscopio incluía algunos de la placa dental y de la pulpa dental expuesta. Se considera a W. de Miller el padre de la microbiología bucal. En 1890 publicó el libro Microorganismos de la boca humana, el cual se convirtió en la base de la microbiología dental en Estados Unidos. En 1894 Miller llegó a ser el primer investigador en relacionar la presencia de bacterias y la enfermedad pulpar. La verdadera importancia de las bacterias en la enfermedad pulpar endodóntica se demostró en el estudio clásico de Kakeasi y colaboradores. Estos investigadores encontraron que no suceden cambios patológicos en tejidos pulpares o perirradiculares expuestos de ratas libres de gérmenes. Sin embargo, en animales comunes, la exposición de las pulpas llevaba a necrosis pulpar y formación de una lesión perirradicular. En contraste, las ratas libres de gérmenes cicatrizaban formándose puentes de dentina independientemente de la gravedad de la exposición pulpar. En consecuencia, la presencia o ausencia de flora microbiana fue el principal factor que determinó la destrucción o cicatrización de las pulpas de roedores expuestas. La invasión de la cavidad bucal por bacterias muy a menudo se relaciona con la caries dental. Las bacterias invaden y multiplican dentro de los túbulos dentinarios. Estos túbulos tienen un tamaño que fluctúa entre 1 a 4 micrómetros de diámetro, en tanto que la mayor parte de las bacterias son menores a 1 micrómetro de diámetro. Si falta esmalte o cemento, los microorganismos invaden la pulpa a través de los túbulos expuestos. Un diente con la pulpa vital es resistente a la invasión microbiana. El desplazamiento de bacterias en los túbulos dentinarios es restringido por los procesos odontoblásticos viables, los cristales mineralizados y diversas macromoléculas que se encuentran dentro de los túbulos. La caries sigue siendo la vía de entrada más común para las bacterias y los productos secundarios de estas hacia el espacio pulpar. Sin embargo, se ha demostrado que las bacterias y sus productos secundarios tienen un efecto directo sobre la pulpa dental aún sin exposición directa. Estos estudios demostraron reacciones inflamatorias opuestas a los túbulos dentinarios expuestos. Si bien la respuesta inflamatoria pudiese provocar necrosis pulpar, la mayor parte de las pulpas podría experimentar reparación y cicatrización. Después de un traumatismo y exposición directa de la pulpa, la inflamación, la necrosis y o penetración de bacterias no han avanzado más de 2 milímetros. En contraste, una pulpa necrótica rápidamente es invadida y colonizada. La dentina peritubular y la dentina reparadora impiden el avance de los microorganismos en pulpas vitales,
Sin embargo, los trayectos necróticos de túbulos de dentina pueden dejar caminos virtuales para el paso de patógenos hacia la cavidad pulpar. Los microorganismos pueden llegar a la pulpa a través de la exposición directa de esta por procedimientos de restauración o lesión traumática y por vías relacionadas con un desarrollo dental anómalo como el dens invaginatus y el dens evaginatus. Infección pulpar. Las interacciones polimicrobianas y los requerimientos nutricionales dificultaron bastante el cultivo y la identificación de todos los microorganismos de las infecciones endodóncicas. Antes de 1970, se aislaban e identificaban muy pocas cepas de anaerobios estrictos debido a los métodos de cultivo anaerobio inadecuados. La importancia de las bacterias anaerobias en las patosis pulpares y periapicales se ha puesto de manifiesto con el advenimiento de los métodos de cultivo anaerobios y el uso de medios de cultivo tanto selectivos como no selectivos. Sin embargo, aun con los métodos de cultivo más refinados, todavía hay muchos microorganismos que se mantienen imposibles de cultivar. Las bacterias en un sistema de conductos radiculares infectados representan un grupo restringido en comparación con la flora oral. La mayor parte de las bacterias en una infección endodóntica son anaerobios estrictos. Las infecciones endodónticas pueden ser clasificadas de acuerdo a su localización anatómica como infección intraradicular o extraradicular, y dependiendo al tiempo que las bacterias emplean para llegar al conducto radicular, infección primaria, secundaria o persistente. La composición de la microbiota puede variar dependiendo de los diferentes tipos de infección y diferentes formas de periodontitis apical. Condiciones ecológicas en las diferentes áreas del conducto radicular. Se establece un gradiente de tensión del oxígeno y nutrientes. De esta manera, la microbiota residente en las diferentes partes del diente puede también diferenciarse en diversidad, densidad y accesibilidad a los procedimientos terapéuticos. Infección intraradicular. Como su nombre implica, esta es causada por bacterias que colonizan en el sistema de conductos radiculares y puede ser dividido en tres categorías. Infección intraradicular primaria. Los dientes con tractos sinuosos y o grandes lesiones de periodontitis apical han mostrado tener una microbiota más compleja en número de especies a lo que llamaremos riqueza, y células a lo que llamaremos densidad. Los métodos moleculares han demostrado que las infecciones intrarradiculares primarias están caracterizadas por un consorcio mezclado y compuesto de 10 a 30 especies por conducto. Pero estos datos pueden ser incluso mayores de acuerdo con estudios basados en NGS, Next Generation Sequencing. El número de células bacterianas en un conducto infectado es variable. Las infecciones primarias muestran una gran variabilidad interindividual, esto es, cada individuo muestra un microbioma endodóntico en términos de composición y dominancia de especies. La microbiota de las infecciones primarias está notoriamente dominada por bacterias anaeróbicas, particularmente especies gram-negativas pertenecientes a los géneros Fusobacterium, Treponema, Tannerella, Dialister, Porphyromonas, Prevotella y Campylobacter. Anaerobios gram-positivos de los géneros Parvimonas, Filifactor, Actinomys, Olsenella y Pseudoramibacter, así como facultativos o estreptococos microaerofílicos, también son encontrados en las infecciones primarias intrarradiculares. Infección intrarradicular secundaria. Están causadas por microorganismos que no estuvieron presentes en la infección primaria, sino que fueron introducidos en el sistema de conductos radiculares en algún momento durante o después de una intervención profesional. En cualquier caso, si los microorganismos pueden sobrevivir y colonizar en el conducto radicular, se establece una infección secundaria. Las principales fuentes de infecciones secundarias durante el tratamiento incluyen restos de placa dental, tártaro o caries en la corona dentaria, dique de hule con filtraciones, contaminación de instrumentos endodónticos y contaminación de soluciones irrigantes. Los microorganismos también pueden entrar al sistema de conductos radiculares entre citas. Esto puede ocurrir por filtraciones del material restaurativo temporal, disolución, fractura o desalojo de la curación temporal, fracturas de la estructura dental, y la exposición al medio oral en dientes dejados abiertos para su drenaje. Finalmente, los microorganismos pueden penetrar al sistema de conductos radiculares después de colocar la obturación del conducto radicular en las siguientes situaciones: filtraciones a través del material de restauración temporal o permanente, disolución, fractura o desalojo de la curación temporal o permanente,
recidiva cariosa exponiendo el material de obturación del conducto radicular, o pérdida del sello proporcionado por la curación temporal como consecuencia del retraso en la colocación de la restauración permanente. Las especies que causan las infecciones secundarias dependen de la fuente de contaminación. Especies extraorales pueden ser encontradas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, especies de Staphylococcus, filamentos entéricos, especies de Cándida, y Enterococcus faecalis. Si la causa de la infección secundaria es filtración coronal por saliva, entonces las especies involucradas vendrán de la cavidad oral del propio sujeto. Infección intraradicular persistente. Es causada por bacterias que, en diferentes formas, han resistido los procedimientos antimicrobianos intraconductos y tolerado periodos de inanición de nutrientes en un conducto infectado durante el tratamiento. La microbiota cultivable asociada con las infecciones persistentes está normalmente compuesta por un menor número de especies que en las infecciones primarias, siendo las bacterias gram-positivas facultativas las que son más prevalentes. Hongos también pueden ser localizados en dientes con enfermedad después de tratamiento en frecuencias significativamente altas, cuando se les compara con las infecciones primarias. Tanto las infecciones persistentes como las secundarias son, en su mayor parte, clínicamente indistinguibles y pueden ser responsables de varios problemas clínicos, incluyendo exudados persistentes, síntomas persistentes, exacerbaciones entre citas y periodontitis apical post-tratamiento. La microbiota en los dientes con conductos tratados endodónticamente con periodontitis apical exhiben una diversidad disminuida en comparación con las infecciones primarias. Además, los conductos aparentemente bien tratados albergan menos especies que los conductos con tratamientos inadecuados que pueden exhibir tantas especies como los conductos sin tratamiento. La densidad bacteriana en dientes tratados con enfermedad post-tratamiento varía de 10 a la 3 a 10 a la 7 por conducto. De la misma forma, los conductos inadecuadamente tratados son más probables que tengan una densidad bacteriana mayor que los conductos bien tratados. Varios estudios de cultivos y biología molecular han revelado que E. faecalis es la especie más frecuente en los conductos radiculares de dientes tratados con valores de prevalencia llegando hasta más del 90% de los casos. E. faecalis es considerada una especie transitoria en la cavidad oral y que su fuente puede ser los alimentos. Finalmente, la infección extrarradicular es caracterizada por la invasión bacteriana de los tejidos perirradiculares inflamados. Resulta, casi invariablemente, como una secuela de la infección intrarradicular. La cuestión de si la infección extrarradicular es dependiente o independiente de la infección intrarradicular asume gran relevancia desde el punto de vista terapéutico, puesto que en el primer caso, dependiente, puede ser exitosamente manejada con terapia radicular, mientras que en el segundo caso, independiente, tendrá que ser tratada con cirugía perirradicular.